Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a un día más, a un vídeo. El vídeo de hoy es un vídeo muy especial. Es un vídeo en el cual hoy vamos a tener el placer de tener a una persona muy importante para mí, a Eduardo Cosano López, que fue para mí, bueno, y es para mí un referente y es para mí un referente y es muy importante. Y para mí es un placer y estoy súper orgulloso de que hoy esté aquí conmigo una persona que tiene muy poco tiempo, que me ha costado muchísimo que hoy estuviera con nosotros. Voy a parar esta luz, que creo que no me va muy bien. A ver, espera, ahora sí, ahora veo que sí. Bien, mira, creo que ya lo tenemos aquí con nosotros. Así que Eduardo ya pronto estará aquí con nosotros. A ver si ya lo tenemos Bien, Eduardo, os lo voy a presentar. Lo podéis encontrar en Instagram como Lola Farla Sports o como Eduardo Cosano Emprende. Se dedica es asesor de complementos nutricionales en Farla Sports y también Eduardo es distribuidor independiente de PM International. Así que para mí es un gran honor tenerlo aquí porque nos comentaba que fue de los primeros coachís, clientes que tuve. Mira, ya lo tenemos aquí. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí Perfecto. contigo. Veo que se oye perfectamente, tenemos una buena transmisión, un buen sonido. ¿Tú me oyes bien? Sí, perfecto. Estupendamente. Bueno, pensar que estamos a muchos kilómetros de distancia y esto ha sido como, que los astros han estado hoy en nuestro beneficio para que tanto tú tuvieras un momento, un espacio para poder estar aquí conmigo y estar con nosotros y compartir en el canal de YouTube Oscar Life Coach Channel, un canal dedicado al crecimiento personal, al coaching de vida, un canal dedicado a la ayuda a los demás, al crecimiento. Y cómo no, te tengo aquí y tú para mí, bueno, se me ponen los pelos de punta de solo de pensar que hace ya, pues estaba revisando papeles y estaba revisando lo que hicimos allá por el 2018, que no estamos hablando ni de hoy ni de ayer, sino que ya han pasado más de 3 años y medio, estamos hablando del mes de mayo del 2018, cuando, bueno, una semana antes de que tú y yo empezáramos con las sesiones de coaching, recuerdo que nos conocimos en Mandala Café. Eso es. Mandala Café. ¿Verdad Sí, que sí? sí. De muy grato y muy buen recuerdo para los dos, ¿verdad? ¿Tú recuerdas aquella charla, aquella conferencia que tuvimos aquel día? Pues sí, recuerdo, Oscar, que estuvimos allí, bueno, que estuvimos con más gente. La verdad que fue Ah, una experiencia muy chula entre todos. fue muy bonito porque además Misus, la María Jesús, era su primera vez que hacía una conferencia, una charla en el local que llevaba nada, unos meses abierto en Cafetería Mandala. Y recuerdo que llenamos bueno, tuvimos que poner más mesas porque no Sí, llegábamos de gente y había unas 15 o personas o así, colocadas todas sí. así, ¿no? De una manera que todo el mundo pudiera estar escuchando, ¿no? El taller que hicimos, que lo dedicamos al mandala personal. Eso es. Dedicamos ese taller a una herramienta de futuro. Bueno, yo no quiero hablar mucho de mí, solamente quiero preguntarte primero cómo estás, cómo te va la vida, qué estás haciendo y luego ya nos dejamos ir un poco, lo que tú veas. Cuéntame, ¿qué es de tu vida? Pues mira, Oscar, pues la verdad que muy agradecido por todo, ¿no? Por lo que me está aportando la vida, ¿no? Por el camino que me ha puesto en mi visión y gracias porque la vida me llevó en su momento aquella oportunidad de decir, Eduardo, te presento esto en tu vida,
¿qué haces? ¿Lo coges, lo dejas, sigues donde estás, coges este camino y avanzas y creces como persona? Y es ahí cuando hay que uno se lo tiene que pensar, ¿no? Cuando uno tiene que tomar decisiones, uno tiene que sentarse consigo mismo, decir, Eduardo, ¿qué hacemos con nuestra vida, no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Te parece bien dónde estás? ¿Te gusta dónde estás? Y ahí es cuando uno tiene que reflexionar, ¿no? Y a veces esas decisiones son las que cambian la vida, ¿no? Y a mí, pues, doy gracias que me la cambió. Me la está cambiando, ¿no? Porque yo no... Cuando uno empieza a caer cambios en su vida, cuando empieza un camino de cambios, pues cada día es un paso, ¿no? Cada día es un pasito que vas dando en ese camino, ¿no? Y me parece que, ostras, que cueste, ¿no? Que cuesta avanzar ese camino, ¿no? Pero cada pasito que das, la verdad que es increíble. Recuerdo que si nos situamos en aquel momento, en el espacio-tiempo, en mayo de 2018, tenías un futuro que era cambiar tu profesión, ¿no? Tú venías de una situación personal, de un tema de separación, divorcio y Sí, trabajo sí, y tal, que estabas trabajando en aquel momento en una profesión sí, como sí, empleado, ¿no? eso es. Y que luego pasas a dar el paso, que es el paso al emprendimiento, el paso al ser emprendedor y al ser empresario de tu propio negocio, ¿no? A una mentalidad emprendedora, ¿no? A una mentalidad emprendedora, a una mentalidad de empezar a crecer, ¿no? En ese momento recuerdo cuando vienes en el taller y me dices, Óscar, yo quiero empezar contigo a hacer unas sesiones porque, bueno, realmente veo que necesito algo que me ayude a dar esos pasos que necesito dar, ¿no? Esos cambios Eso que es. necesito dar en ese momento, ¿no? Y al final estamos aquí para ayudarnos. O sea, tú ahora contarás y comentarás a lo que te dedicas y qué es lo que estás haciendo ahora, hoy, después de todo ese proceso que ha durado un tiempo y que hoy, 3 años después, 3 años y medio después, ya obviamente no, ese proyecto ya es una realidad y estás haciendo equipo y estás ¿no? Porque yo te sigo en redes y te voy siguiendo y estoy muy orgulloso de tu trabajo y de tu línea de trabajo, ¿no? Al final ayudamos a personas, ¿no? Eso se trata. Eduard. Es importante, Óscar, de ayudar y dejarte ayudar, ¿no? Porque mucha gente me he dado cuenta, ¿no? Que dejarse ayudar parece como si, ostras, como si estás haciendo algo mal, ¿no? De decir, ostras, que estoy pidiendo ayuda, ¿no? Y yo creo que hoy en día dejarse ayudar por las personas correctas, ¿eh? Porque a veces te dejas ayudar por alguien que todavía te hunde más, ¿eh? Pero si te dejas ayudar por personas correctas, por personas que tienen una misma visión que tú, ¿no? Que tienen un mismo sueño, vamos a llamarlo así, pues yo creo que es súper necesario. Tenderte la mano y decir, venga, va, acompáñame en el camino o asesórame un poquito en el camino. Yo creo que eso tiene que ser. Yo creo que es una de las bases que la gente tiene que cambiar ese chip, ¿no? Decir, ostras, es que hay que dejarse ayudar, hay que dejarse ayudar, no tener miedo a pedir una ayuda, no tener miedo a lo que dirán, ¿no? Porque hoy en día el que dirán, madre mía, ¿eh? Si yo hubiese hecho... Hablamos Yo hubiese hecho de... Sí, disculpa. Hablamos de intuición. Tuviste intuición. En aquel momento tu intuición te llevaste por la intuición del momento y dijiste, yo creo que este puede ser mi camino hacia mi crecimiento, hacia mi cambio, hacia aquello que yo quiero. De hecho, tú lo tenías bastante claro. Es decir, cuando llegaste ya tenías un objetivo. Lo que pasa es que lo que decimos siempre, nuestro objetivo final, la cúspide de la pirámide, allí donde está la meta, en el pico de la montaña, está nuestro bienestar, el estar bien, el estar, como le llaman los ingleses aquí, ¿no? Donde estoy yo ahora, ¿no? El well-being, el estar bien. Pero luego esos objetivos, el trabajo, la familia, todo lo que compone la rueda de la vida, tienen que tener un cierto equilibrio. Porque si no, ese objetivo final, que es el estar bien, el objetivo final, la meta final, no se cumple. Y si se cumple, uno no está del todo nunca satisfecho con lo que está haciendo, sino que entra en otros procesos de amargura, de creencias, de falsas creencias, de creencias limitantes. Y
lo mejor es encontrar ese equilibrio, ¿verdad? Pues sí, Óscar, porque cuando uno empieza este camino, ¿vale? Cuando empieza el camino de cambios, por lo menos en mi caso, ¿vale? Cuando yo tomé esta decisión y quise dejar mi trabajo, ¿no? Y, bueno, que dejé mi trabajo para empezar este camino, pues, ostras, la familia, ¿no? La familia, los amigos, hostia, Eduardo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Que tienes un trabajo fijo, que tienes un buen sueldo, que tienes una vida hecha, ¿no? Madre mía, la vida hecha. Y ahora es cuando estoy empezando a vivir, ¿no? Ahora es cuando empieza mi Recuerdo vida. perfectamente que trasladamos una semana o dos, la quinta o la cuarta o la quinta sesión, porque estabas de viaje, que habías ido a Alemania, Ahí está, muy bien, a tu muy empresa, bien. a, ¿cómo se Muy llama la bien. A empresa? conocer PM, la PM PM Internacional. Internacional, a conocer todos los Ahí está. productos, ¿no? ¿Cómo Sí, fue? sí, bueno, ¿Cómo fue? más que nada, bueno, porque yo al hacer el cambio quise asesorarme, ¿no? De donde me estaba metiendo, ¿no? Yo sabía que tenía un buen producto en mano, ¿no? Pues eso ya lo había consumido, ya sabía que eso funcionaba. Entonces dice, ostras, ¿y qué hay detrás? ¿Detrás qué hay? Yo sé que pinta muy bonito una empresa muy grande, que pinta muy bonito las cosas, pero yo quiero verlo. Yo antes de dar un cambio, quiero saber que eso realmente existe, ¿no? Pues entonces me cogí un autobús, hicimos 18 horas de viaje, pero fui a ver la empresa, ¿no? Y fue una cosa maravillosa, ¿no? Y cuando ya vi que realmente, pues, que era lo que era, pues entonces ya todavía la decisión fue con más corazón, es decir, hostia, ahora sí que ya sé dónde estoy, ahora sé lo que tengo en mano y voy a por todas, ¿no? Pero yo me recuerdo, Óscar, que cuando yo empecé contigo, ¿vale? Una de las cosas que yo tenía, que era mi gran problema, ¿no? Vamos a llamarlo así, gran problema que yo tenía, Sí, ¿no? Que era el hablar con personas, muy el bien, comunicación, ¿no? La comunicación. muy bien. Pues eso, yo sabía Muy bien, muy que... bien. Sí, señor, salió precisamente, salieron las primeras sesiones, lo recuerdo, lo recuerdo. Ahí está. Yo sabía que eso, ¿no? Que yo me iba a meter en un mundo que a mí era lo contrario a mí, ¿vale? Vamos a llamarlo Era, así, ¿no? claro, era el Eduardo, perdona que te interrumpa, el Eduardo introvertido, el Eduardo sin comunicación, el Eduardo Eso es, bueno, que no, que no confiaba en sí mismo a la hora de comunicar y de hablar, eso bueno, es. de lo que sentía, de cuáles eran sus sentimientos, de cuáles eran sus pensamientos, ¿no? Y que eran, ¿no? En conexión con él mismo, ¿no? Nuestro proceso en lo que yo le llamo nuestro ordenador personal, ¿no? Nuestro procesador Eso es. personal, ¿no? Lo que pensamos, lo que Eso es. sentimos, lo que hacemos o lo que decimos, ¿no? Ahí está. Sí, sí. Pues eso, yo sabía que me estaba metiendo en un mundo que por eso te digo, ¿no? De que la vida me estaba diciendo, yo que había pasado por momentos, ¿no? De decir, que había ido a psicólogos, a psiquiatras, ¿no? Porque yo pensaba que tenía un problema, ¿no? De decir, hostia, ¿por qué no puedo hablar como las otras personas? ¿Por qué no puedo comunicarme ya con la familia, con mi matrimonio, ¿no? Yo había pasado muy mal por esa situación, ¿no? Yo sabía que la vida me había traído esto por algo, porque esto no deja de ser que tengo que hablar con miles de personas para decirles lo que tengo en mano, ¿no? Claro. Pues entonces fue cuando eso, ¿no? Yo no pensé en el éxito de dinero, no pensé en el éxito monetario, no pensé en decir, hostias, en esto puedes conseguir algo que la vida te ha puesto en el camino para tú sacar lo mejor de ti, ¿vale? Para Claro. sacar ese Eduardo sacar ese Claro. Eduardo que está ahí escondido, ese Eduardo que lo está pasando mal, ese Eduardo que tiene que salir a la luz. Y yo por eso cogí. Terminalmente mi camino fue ese. Es un proceso, ¿no? Si te das cuenta, es un proceso de desprogramación de programas que venimos del pasado, ¿vale? Esto Uh nos -huh. habla la neurolingüística, de programas que tenemos del pasado, que están allí anclados y que en un momento dado hacemos un viaje a nuestro interior, a vernos nosotros mismos, a reprogramarnos, a reconectarnos a aquello que habíamos sido nuestra esencia más pura y que siempre hemos tenido y que en un momento dado nos hemos desviado del camino porque es normal, porque es habitual, porque necesitamos vivir experiencias de un tipo, de otro tipo, en parejas, relaciones, profesiones,
tenemos que pasar, porque en esto yo me identifico contigo también, porque obviamente yo también he pasado por esto. Y obviamente, pues, de hecho, tú eras mi segundo cliente haciendo un proceso personal. Yo estaba empezando a tener procesos personales de 3, 4, 5, 6 sesiones. Y tú fuiste el segundo en llegar, ¿no? Sandra siempre va a ser la primera. Sandra siempre va a ser el número uno en la cúspide. Fue la primera en la que tuve 4 sesiones consecutivas con ella. Y luego llegaste tú y yo me identifiqué perfectamente en ese estado en el que estabas, conecté enseguida contigo, vi que tú lo que querías era hacer ese avance, ese cambio, esa reprogramación. Estabas en un momento muy importante de tu vida, en un momento de cambios profundos y necesitabas tomar acción. Y es lo que hiciste. Es decir, si tan importante es hacer un proceso, una visión de lo que te está pasando, tan importante es, igual de importante o incluso más, tomar acción. Es decir, dar pasos, viajar a Alemania, dejar la anterior profesión, el anterior trabajo y empezar de nuevo desde cero, es decir, reinventarte. Ahí está. De hecho, estamos en ese camino. Yo me he reinventado también en cierto grado, ¿no? Me acompaña mi libro, mi primer y mi último libro, mi primer libro. Y este año 2021 también ha sido un año de reinvención para mí, de formarme. Obviamente me he tenido que formar, he tenido que asistir a sesiones de coaching literario, de formarme y poder dar a la luz un hijo mío, porque para mí es como mi hijo, ¿no? Pues un poco es lo que te pasa a ti con tu proyecto, ¿no? Tú tienes un hijo entre tus manos, un proyecto, y lo haces realidad, y lo haces a través de la acción, ¿no? El otro día hablábamos con mi amiga de Naturaleza Feng Shui Ángeles, hablábamos de la suerte del hombre en un vídeo que hicimos en Instagram, en su cuenta de Instagram. Y es verdad, la suerte del hombre no es la suerte del hombre. La suerte del hombre es la que el hombre está creando en sus circunstancias. El hombre crea las circunstancias diarias para atraer esa suerte y luego dar lugar a esa buena suerte, entre comillas, ¿no? Que la buena suerte definitiva no existe, sino que existe esa suerte, esas circunstancias que tú vas creando todos los días. Así que lo que se hizo realmente es un plan para tomar acción, para llegar a ese objetivo que tú querías conseguir. Y lo importante es que tú lo tenías muy claro, ¿verdad que sí? Yo en cuanto me llegó la vida dije, esto es lo que estaba esperando, eso es lo que estaba esperando, ¿no? Pero yo sabía que esto me iba a costar, me sabía que iba a sufrirlo, me sabía que iba a llorarlo, me sabía que... Pero es eso, no, es que no tiene precio. Por eso yo sé que mucha gente que empieza un camino de cambios y lo deja, porque es un camino duro. Claro. Un camino es un proceso que mucha gente no aguanta, ¿no? Claro. Ahí está, es un proceso que... transición, ¿no? Una transición. Yo creo que Stephen Covey eso lo nombra perfectamente, ¿no? Una transición a un estado deseado. Estás hoy, aquí y ahora, en un estado actual en que ves solamente tus problemas, tus desgracias, tus miedos, tus zonas oscuras, tu zona oculta, a la que tienes miedo a trascender, a la que tienes miedo a pasar, y no sabes que esa zona oscura te está ayudando a verte en tu mejor versión, porque la luz no existe si no existe la oscuridad. Entonces, vas a trascender esa oscuridad, ese paso al aprendizaje. Vas a hacer un aprendizaje por esa zona oscura, por ese lado que has pasado de transformación y aprendizaje personal, en la que todos hemos estado y hemos pasado de una manera u otra, y hemos dado ese salto hacia, bueno, lo que se suele llamar la llamada, ¿no? Lo que tanto Stephen Gilligan como los creadores de la PNL y ese viaje personal que es el viaje del héroe. El viaje del héroe hacia ese estado deseado, y al final del viaje está la vuelta a casa. La vuelta a casa es, recoges todos esos conocimientos, ¿no? Como el águila que va volando por encima de las montañas con su experiencia de años y de batallas y tal, y llega a casa con su sabiduría. Y entonces es el momento de compartirla con los demás, de crear, de formar, de ayudar, de hacer un libro, de
de darse a los demás, de ayudar con tu experiencia, ¿no? Tu caso, la nutrición, ¿no? Por ejemplo. Ahí está. Muy bien. Sí, sí, pues sí, es Óscar. Lo que yo he visto que es súper importante, que yo antes, yo esto lo desconocía, ¿no? El tener un porqué, ¿no? Un porqué, un hacia dónde, ¿no? Un hacia dónde, un porqué ¿Un para qué? y un para qué, ¿no? Yo creo ¿Para que qué? eso, todas las personas tendríamos que tener eso, ¿no? Eso marcado ya como un plan de vida, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quieres para tu vida, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer para conseguir lo que tú quieres para tu vida? ¿Y qué hacer, ¿no? ¿Hacia dónde? Venga, va. Yo creo que eso, y aparte es la cosita esa que te dan para tener esas ganas de vivir, ¿no? De decir, ostras, tengo algo por hacer, tengo algo por soñar, ¿no? Tengo esas ganas de hacer algo bonito con mi vida. Yo creo que eso es súper necesario. Es importantísimo Importante. levantarte por la mañana, obviamente saber qué tienes para comer, para dormir y para vestirte, y para, ¿no? Comer, beber y dormir, que son las tres necesidades principales, y a partir de ahí ese crecimiento, esa autoestima, esa autoconfianza, ese automerecimiento, que bueno, entramos también en la parte de yo me lo merezco, obviamente, el automerecimiento. Y el ir hacia adelante. Sí que recuerdo, ahora que estábamos hablando estos días para quedar, para confrontar la conversación que estamos teniendo hoy tan chula y tan agradable, y me hablaste de la rueda de la vida. Me dijiste, Óscar, recuerdo mucho el ejercicio de la rueda de la vida, ¿no? Pues sí, Óscar, porque es eso. Ahora me recuerdo que marqué, ¿no? En el momento que estaba, donde quería llegar y todo, ¿no? Y ahora he visto ya, ostras, esos cambios, ¿no? Que ha habido en mi vida durante hace 3 años que lo hicimos o 4 años. Y dices, hostia, Eduardo, ¿eh? ¿Cómo hemos avanzado esa rueda? ¿Eh? ¿Cómo ha cambiado ya, no? De hecho, te aconsejo que te hagas otra rueda de la vida hoy, ahora, que tienes el modelo, o si quieres lo hacemos en un rato que quieras, no hace falta ni que me lo digas, no hay ningún problema y lo hacemos. Y verás cómo hoy tu rueda de la vida, de hace 3 años a la de hoy, ha evolucionado de otra manera, en otras áreas. Obviamente, áreas que estaban en desequilibrio están ahora en equilibrio. Áreas en las que puedes buscar donde eres fuerte, puedes implementar esas áreas donde eres fuerte y eres potente. Puedes usar estrategias para esas áreas que no estás del todo, puedes poner allí esa estrategia para poder empoderar esas áreas en las que no te sientes tan equilibrado, ¿no? La rueda de la vida es esto, básicamente es ayudarte a clarificar, a darte claridad sobre aquello que necesitas equilibrio, que necesita equilibrio en tu vida, ¿no? Muy bien. Pues sí. Pues Es un ejercicio muy potente, además. Tú pasaste las 5 fases, bueno, no llegamos a una 6ª sesión porque ya era la de evaluación y seguimiento y ya no hacía falta, ya no era necesario, porque ya habías conseguido dar ese paso hacia lo que tú conseguías, lo tenías muy claro que iba a ser así. Así que las 5 fases importantes del proceso las pasaste: contextualización, situación presente, situación futura, retroalimentación, plan de acción y al final la evaluación y seguimiento, que bueno, que al final pues ya estabas ya tan metido en ello que dijiste, bueno, pues ya tengo bastante, aquí es mi disparador de salida y voy a empezar. Bueno, de hecho hemos estado en contacto y no ha habido ningún problema, cualquier cuestión o duda que tienes o que has tenido, siempre hemos estado ahí comentando lo que es necesario, ¿no? ¿Alguna herramienta puntual que digas que te ayudó más, que te digas aparte de la rueda de la vida, en esos días de proceso? Y finalmente preguntarte si lo aconsejarías, ¿no? Si lo aconsejarías a un amigo o a alguien querido o a alguien que vieras que lo necesite, ¿no? Pues de recomendable es súper recomendable, Óscar. Dejarse, como lo decimos, ¿no? Dejarse ayudar más por alguien que realmente sabe, ¿no? Cómo guiarte, ¿no? Lo importante es eso, ¿no? Que tengas una persona que digas, ostras, ¿qué te hace falta, no? Pues que tú, bueno, como tú me hiciste en ese momento, ¿no? Decir, ostras, pues mira, Eduardo, esto yo creo que es lo mejor para ti, hacer esto que estamos haciendo, y notas, ¿no? Que cada cosita que haces, pues dices, ostras, pues veo que sí, ¿no?
de cada cosita que hacemos, que hicimos, pues vi que tenía un sentido y que tenía una lógica, ¿no? Es decir, pues digo, que es recomendable, es total, ¿no? Total, que las personas que quieran, sobre todo, emprender, que tengan ganas de hacer algo con su vida, ¿no? Que tengan alguna duda de cómo encauzar, ¿no? Hacia cómo guiarse, ¿no? ¿Hacia dónde ir? Pues súper, Óscar, de verdad. De verdad que súper recomendable el tema del coach, el tema de la superación personal, el tema de la motivación personal. Es muy necesario de tomarlo. En definitiva, eres muestra de lo que hemos hecho, del proceso que tú personal que has seguido. Eres un testimonio fehaciente de que hacer un proceso personal con las fases necesarias para llegar a ese objetivo. Cada uno tiene sus velocidades, cuidado. Yo puedo tener no sé, vamos a llamarle una hoja de ruta, pero tú, obviamente, en esa hoja de ruta, pues siempre están aquellos detalles, aquellas cuestiones, y para eso estamos los coaches, ¿no? Que nos vamos adaptando a esas conversaciones y a esas cuestiones que el cliente, el coachí, en este caso tú, estabas comentando, y el día a día, lo que podías poner ya en práctica desde la primera sesión, lo que ya pusiste en práctica a partir de la primera sesión, de lo que te diste cuenta de qué es lo que querías, qué es lo que te faltaba y qué es lo que ibas a hacer, ¿no? Las 3 preguntas importantes del coaching transformacional: ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me falta? ¿Y qué es lo que haré? Las 3 preguntas básicas, y a partir de aquí empezar a construir tu futuro. Hoy, presente, lo que haces hoy, las acciones de hoy, lo que haces hoy, lo que hiciste en aquel momento tú, es lo que hoy te estás encontrando, la consecuencia de aquellos movimientos, de aquellas acciones que hiciste en el pasado, ¿no? En este año estamos hablando del 2018, mayo del 2018, junio, ¿no? Que fueron un mes y medio más o menos, hasta el 6 de junio aproximadamente tengo anotado, que duraron las sesiones, no, hasta el 20 de junio, perdón, 20 de junio, que tuvimos las sesiones. Bien, ¿cómo te ves hoy? ¿Cómo te ves? ¿Cómo se ve el Eduardo hoy? Pues hoy, Óscar, hoy me veo una persona fuerte. Una persona con ganas, una persona con una mentalidad totalmente diferente. Eso yo creo que es la clave, ¿no? Cambiar la mentalidad. De zona de confort a mentalidad, a mentalidad de emprendedor, ¿no? Yo creo que eso es... Ahí está. Yo creo que eso es importante, ¿no? Cambiar esa mentalidad y sobre todo tener ilusión. Tengo ilusión por seguir, ¿no? Lo importante es eso, que muy importante. A pesar de... Sí, que a pesar sigue. de lo que a pesar de lo que... Bueno, de las experiencias, ¿no? Las experiencias que no son tan buenas, las experiencias que te dicen, madre mía, que cojo todo y lo tiro y seguir, ¿no? Yo creo que esa es la clave, ¿no? De seguir y seguir, a pesar de todo, porque es eso, ves que merece la pena. Todo lo que haces al final tiene un sentido, tiene una merece la pena, la vida te va aportando, ¿no? Decir, hostia, mira, gracias, ¿no? De pedir gracias a la vida por traerme esto hoy, ¿no? Cuando peor te ves, la vida te pone un regalito, ¿no? Decir, toma, va, para que sigas el camino. Aquí lo tienes, aquí lo tienes. Aquí lo tienes, va. De hecho, seguramente lo estabas pidiendo porque inconscientemente o conscientemente tu vocecita interior te decía que algo tenías que cambiar en tu vida, y fue cuando entonces, lo has dicho ahora hace un momento, la zona de confort y la ilusión. Has dicho 2 palabras muy importantes, ¿no? La zona de confort tiene que existir porque no nos damos cuenta de que estamos en ella, pero lo importante es cambiar la visión y ver qué es lo que nos está dando confort y no nos deja o no nos hace que nos movamos. Entonces, es muy importante detectar esa zona de confort, tener pistas, y además, como esa vocecita interior, que normalmente hay 2 tipos de vocecita interior. La vocecita interior del miedo, que es aquella que te dice, mira, ¿sabes qué? Mejor que te quedes como estás. Y luego está la otra vocecita interior, que es la vocecita de tu yo más interno, de que algo tienes que cambiar, ¿no? Es como el yin y el yang, ¿no? Como el bueno y el malo, ¿no? Sería. Entonces, estás allí y tú obviamente escucharás al bueno porque es aquel que te va a hacer crecer,
que te va a hacer desarrollarte, ¿no? Y sobre todo lo que has dicho y muy importante es la ilusión. Y más con los tiempos que corren y desde el último año y medio todo lo que ha venido. La situación Pues sí. actual y el acelerón que hemos dado todos en general a ponernos las pilas en la tecnología, en la comunicación, en ver cómo todo esto está avanzando a pasos agigantados, como dice mi amigo reusense Jordi Abelló, el astrólogo, que estamos cambiando y hemos cambiado de era, ¿no? Estamos en la era acuariana, la era de Acuario, y esta era nos va a llevar a muchos cambios y a cambios profundos, ¿no? Yo, si te gusta la astrología, yo he estado en contacto bastante con la astrología también y me apasiona. Y es algo bueno, he aprendido después de hacerme cartas astrales, revolución solar y cartas de sinastrías de pareja y todo esto. Así que también es un apartado muy bonito. Además, en el vídeo, ahora que estamos hablando en el canal Oscar Life Coach Channel, encontraréis un vídeo en una entrevista con Jordi Abelló sobre la astrología evolutiva y el crecimiento personal. Tuvimos una charla distendida como ahora con mi amigo Eduard, que también eres de Reus, ¿no? Tú también eres de Reus, ¿no? Reus al poder, muy bien. Así que muy bien, yo encantado. Además, conozco muy buena gente y me llevo muy bien, tengo muy buenas relaciones con gente, con toda la gente, ¿no? Así que, bueno, tenéis la opción de ver en el canal, el vídeo de Jordi, la entrevista con Jordi, sobre la astrología evolutiva. Y él habla del crecimiento personal desde este otro punto de vista, más astrológico, más de los astros, más cósmico. Al final, si nos ponemos a ver la vida desde un punto de vista cósmico, las cosas y los pequeños problemas insignificantes no son insignificantes con respecto a lo que es la vida en sí, ¿no? Con respecto a lo que nuestra rueda de la vida nos ofrece. Sí, muchas veces al hacer esos procesos personales, al hacer este viaje a nuestro coaching personal, a nuestro desarrollo personal, nos damos cuenta precisamente de que esos problemas que tenemos son insignificantes realmente cuando le damos un punto de vista cósmico a nuestra existencia, ¿no? a nuestra vida, ¿no? Entonces empiezas a darle como que la estructura de las prioridades cambia en ese momento, ¿no? Lo que antes no tenía importancia ahora pasa a ser más importante y lo que ahora tiene importancia luego pasa a no ser tan importante, ¿no? Y aquí pues estamos hablando de crecimiento personal, autoestima, autoconfianza, liderazgo, consecución de objetivos y, bueno, y anhelos, deseos, éxitos, sueños que cada persona pueda tener en su vida, ¿no? Pues muy bien, Eduardo. Perfecto. Bueno, dejaríamos ya la conversación que hemos tenido hoy. Creo que ya más o menos nos hemos hecho una idea de cómo ha sido tu crecimiento personal. Solamente dejarte últimos 5 o 10 minutos, 2 minutos, lo que tú necesites, para explicarnos un poco qué es a lo que te dedicas exactamente y qué es lo que, y bueno, nos expliques algo sobre lo que estás haciendo hoy. Pues mira, Óscar, para mí lo que estoy haciendo ahora es, como tú dices, no deja de ser para mí ayudar a personas, ¿no? Porque a mí me llegó hace 4 años, bueno, unos conceptos de nutrición, que es eso, en el momento que estaba yo en mi vida, pues necesitaba algo, ¿no? Yo sé que necesitaba algo porque estaba, pues, mal anímicamente, pues estaba fatal, ¿no? De decir, ostras, después de un divorcio, pues, bueno, hemos vivido el divorcio, ya sabemos lo que, ¿no? Pues ya a raíz de tomar esos productos, pues hostia, yo me notaba, ¿no? Me notaba diferente, me notaba, no sé, con más energía, con más fuerza, con ganas de empezar a hacer cositas. Y a raíz de ahí, pues, ostras, después de ir tomando, ver resultados en la familia, resultados en amigos, resultados en personas cercanas, pues entonces, ostras, dije, ¿qué tengo en mano, no? Que puedo ayudar a personas de mejorar su calidad de vida. Y a raíz de ahí, pues empecé, ¿no? Yo tenía mi trabajo, como dice, yo era ascensorista, trabajaba en mis ascensores. Técnico, claro. Técnico de ascensores, pero bueno, compartía el tiempo, ¿no? Yo hacía mi trabajo, pero aparte, pues también hacía, ¿no? Recomendaba estos productos que me funcionaban, pues, ostras, mira, yo tengo estos productos, pues pruébalos a ver cómo te van, ¿no? Y a raíz de ahí, pues vi la oportunidad que hay detrás de este producto. Y entonces fue cuando dije, ostras, ¿qué es lo que estás realmente, qué es lo que te hace feliz, ¿no? ¿Qué es lo que realmente estás haciendo con ilusión, con ganas, con un sueño de poder conseguir algo, ¿no? Y fue ahí cuando tomé la decisión de decir, ostras,
pues tengo en mano esto y tengo en mano esto. ¿Qué es lo que más? Pues tomé la decisión de coger este camino, ¿no? Pues sabía que eso, podía conseguir algo que con un trabajo convencional no lo iba a conseguir en la vida, y aparte pues me iba a ayudar a mí mismo a superarme, ¿no? A tener ese crecimiento personal. Y a raíz de ahí pues empecé ese camino. Doy gracias porque estoy ayudando a muchísimas personas a mejorar su calidad de vida. Estoy haciendo mi equipo de personas que estamos yendo todos juntos a conseguir cada uno su sueño. Esa también es una cosa bonita, ¿no? De decir, ostras, tú me ayudas, pero yo te ayudo, ¿no? Esas son las cosas que también a mí me encanta, ¿no? De poder trabajo en equipo. Pues para mí eso es muy, muy satisfactorio, ¿no? De decir, hostia, Eduardo, pues gracias, ¿no? Por habérmelo recomendado en su momento, ¿no? Porque es bonito, ¿no? De tener también un gracias, ¿no? Para mí ahora un gracias es muchísimo, ¿sabes? Más que una venta, ¿no? Decir, hostia, Eduardo, gracias por habérmelo recomendado porque me está funcionando, me siento bien, ¿no? Pues eso para mí es mucho, mucho, muchísimo. Y eso pues ahora es mi camino. Yo creo que mi camino es de seguir creciendo, de seguir ¿cómo se es? Empoderándome. Seguir... Empoderado, sí, sí, sí. Además, tienes detrás tuyo, tienes el Buda que te está observando y te está mirando y te está dando la fuerza necesaria desde este punto más budista para que tú seas tú, encuentres ese camino. Y ese camino menos transitado que transitaste, era el menos transitado, fue el camino hacia el éxito tanto personal como profesional. Que estás consiguiendo y que hoy estás consiguiendo. ¿Cómo podemos contactar contigo, Eduardo? Por si alguien Pues mira, aquí que está escuchando o viendo el vídeo dice, pues yo quiero informarme sobre estos productos que tú tienes, bueno, alguien que no lo conozca. Pues lo podemos hacer a través de vía WhatsApp, sin ningún problema. Mi teléfono es el +34, el 647 71 80 36. Muy bien. Aquí me podéis contactar sin problema. Por mi correo electrónico también, eduardo1975-0810 @gmail.com, o por las redes sociales. Yo más que nada trabajo por Facebook. Pues Eduardo Cosano Emprende, pues por ahí también nos podemos hablar. Por Instagram, veo que también tienes un par de cuentas abiertas en Instagram, ¿no? Por Instagram no trabajo tanto porque con Facebook no doy abasto ya. Pero Instagram también tengo Lalo Falao Sport. Muy bien. Y tengo la otra me parece que también, ¿no? Es Eduardo Cosano. Eduardo Cosano Emprende. Emprende también por Instagram. Sí, pues sí. Por cualquier modo, bueno, pues será ha sido encantado. Y es un placer siempre hablar contigo porque eres una persona muy natural, muy humilde, muy generosa. De hecho, te agradezco muchísimo. Sé que estás muy apurado de tiempo y de trabajo. Esta media horita, 30 minutos que hemos tenido de conexión internacional, porque hoy bueno, por circunstancias, yo estoy viviendo desde el año pasado, estoy aquí en Reino Unido. Y he decidido de momento mi lugar de residencia que sea el Reino Unido, mi base de operaciones. Y bueno, obviamente con la tecnología, la facilidad de la tecnología, nos da esta posibilidad de estar conectados hoy, por ejemplo, a Reus, entre Reus y Wolverhampton, donde estoy yo. Y nos da estas posibilidades de seguir manteniendo el contacto, y que eso es muy importante, ¿no? También mantener ese círculo, ¿no? Que al fin y al cabo las relaciones, lo que nos vamos retroalimentando los unos a los otros, en lo que nos podemos ayudar los unos a los otros a llegar a dar un paso más, ¿no? Y estar ahí, básicamente la presencia, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? La presencia, aunque no muchas veces no digas nada, pero sabes que estar presente, y eso ya también te da felicidad, ¿no? Te aporta felicidad y te aporta, ya nos habla de esto Jorge Bucay también, ¿no? En sus libros, ¿no? Que es la felicidad, muchas veces es la mera presencia, la mera existencia de alguien, ¿no? Sencillamente es así, ¿no? Y eso también lo hacen las relaciones con los demás, ¿no? El hecho de saber que te estás allí, que te está acompañando tu equipo, ¿no? Ahora que estabas hablando de tu equipo, ¿no? De tu equipo de trabajo, ¿no? Muy bien. Sí. Pues muy sí, bien. la verdad que... Un placer. Vamos a dejar esto lo más alto posible. Este éxito seguirá siendo muy importante y lo vamos a seguir viendo, y sobre todo a nivel personal, a nivel de tu crecimiento personal, que haya sido tu propio éxito el pasar de hacer un tránsito, ¿no? En tu vida, una transición
a un lugar, a una zona, a un estado deseado, ¿no? Pues muy bien. Sí. Pues encantado, de verdad, Óscar, de verdad. Muchas gracias también por la oportunidad, por estar ahí presente y seguro, Bueno, seguro que solamente volveremos a hablar. decirlos a todos que si quieren compartir o queréis compartir este vídeo, va a estar colgado en YouTube y lo podéis compartir con amistades, con quien queráis, y os lo agradecemos muchísimo. Ya de entrada os lo agradecemos muchísimo y bueno, nos vemos en una próxima ocasión, que seguramente habrá alguna otra ocasión donde podamos hablar otra vez con Eduardo. Y Un tanto. placer, hasta una próxima ocasión. Nos vemos pronto. Vale, Gracias. vaya bien.